Chris, de 21 años, y Lisanne, de 22. Chris fue descrita como una joven abierta, creativa y responsable, mientras que Lisanne fue descrita como una jugadora de voleibol aspirante, optimista, inteligente y apasionada. Chris acababa de terminar sus estudios en la educación social cultural, especializándose en educación artística. Lisanne se había graduado con un título en psicología aplicada. Solo unas pocas semanas antes de partir hacia Panamá, Lisanne se había mudado con Chris y trabajaron juntas en un restaurante. Ambas ahorraron dinero durante 6 meses y planearon ir juntas a Centroamérica en unas vacaciones especiales de 6 semanas, con la esperanza de aprender español y hacer algo significativo para los latinoamericanos, en particular ser voluntarias con niños. También se suponía que el viaje sería una recompensa para Lisanne por graduarse. Chris y Lisanne llegaron a Panamá el 15 de marzo de 2014. Recorrieron el país durante 2 semanas antes de llegar a la localidad de Bajos Boquete el 29 de marzo para vivir con una familia local durante un mes mientras trabajaban como voluntarias con niños. El 1 de abril, alrededor de las 11 de la mañana, las chicas emprendieron una caminata cerca de los bosques nublados que rodean al volcán Burú a través de un sendero llamado El Pianista, ubicado en la localidad. Algunas fuentes dicen que se llevaron a un perro que pertenecía a los dueños de un restaurante, pero esto no ha sido confirmado. Las mujeres escribieron en Facebook que tenían la intención de caminar y conocer el lugar, y se informó que las habían visto comiendo con 2 holandeses antes de emprender el camino hacia el bosque. Los padres de Lisanne y Chris dejaron de recibir mensajes de texto de sus hijas, que hasta el día anterior habían estado enviando diariamente mensajes a familiares. Desde el hotel hacia el lugar de la caminata, las chicas se subieron a un taxi. El vehículo se detuvo en un restaurante al comienzo del sendero. No está claro en qué momento las jóvenes iniciaron su recorrido por el sendero. Luego comienzan a subir la colina, a lo largo de la cual el camino se eleva gradualmente hasta un mirador de observación improvisado ubicado en la línea de división continental americana. En un día despejado, desde la cima del volcán se puede ver la ciudad de Boquete y 2 océanos, el Pacífico y el Atlántico. En la mañana del 2 de abril, las mujeres faltaron a una cita con un guía local. El 6 de abril, sus padres llegaron a Panamá junto con policías, unidades caninas y detectives de los Países Bajos para realizar una búsqueda a gran escala en los bosques durante 10 días. Los padres ofrecieron una recompensa de $30,000 por cualquier información que condujera al paradero de Chris y Lisanne. Las fotografías tomadas por Chris y Lisanne confirman que llegaron a la altiplanicie a salvo y tomaron fotografías allí. En lugar de regresar, Chris y Lisanne pasaron la línea divisoria continental y se adentraron a la jungla por un sendero que no formaba parte de la ruta. Existe la hipótesis de que querían mirar unas cascadas, ya que previamente habían buscado un mapa en esta área en internet. A juzgar por las últimas fotos tomadas el 1 de abril, las jóvenes ya estaban a 1 hora de la parte superior de la cuenca y continuaron caminando. En las fotografías, Chris cruza un arroyo poco profundo cubierto de piedras y se para sobre una de ellas, mirando a la cámara. Algunas fuentes señalan que el rostro de Lisanne contrasta con las expresiones alegres de las imágenes anteriores. Hay rastros de suciedad en la pierna y los pantalones cortos, como si se hubiera caído. Lo que pasó con las chicas después de que se tomaron las últimas fotografías sigue siendo un misterio. Solo se sabe que al poco tiempo se intentó contactar al servicio de rescate desde sus teléfonos móviles durante 2 meses y medio. Se dio por desaparecidas a Chris y Lisanne. 10 semanas después, el 14 de junio, una mujer indígena había encontrado una mochila azul que informó a las autoridades haber hallado junto a la orilla de un río cerca de su pueblo. La mochila contenía 2 pares de gafas de sol, $83, el pasaporte de Lisanne, una botella de agua, la cámara de Lisanne, 2 corpiños y los teléfonos móviles de las mujeres en buenas condiciones. Los teléfonos de las chicas mostraban que alrededor de 6 horas después del comienzo de su caminata, alguien marcó al 112, número de emergencia internacional en uso de los Países Bajos, y al 911, el número de emergencia en Panamá. El celular de Chris hizo el primer intento de llamado de socorro a las 14 horas con 39 minutos y poco después se hizo otro intento desde el celular de Lisanne a las 4:51, pero ninguna de las llamadas se logró por falta de recepción en la zona. Ninguno de los intentos de la llamada posteriores logró pasar tampoco. El 4 de abril, la batería del teléfono de Lisanne se agotó después de las 5 de la mañana y el teléfono nunca se volvió a utilizar. El celular de Chris tampoco hizo más llamadas, pero se encendió internamente para buscar recepción. Entre el 5
5 y el 11 de abril. El celular se encendió varias veces, pero nunca se volvió a ingresar el código PIN correcto. El 11 de abril, el teléfono se encendió a las 10:51 de la mañana y se apagó por última vez a las 11:56. La cámara de Lisanne contenía fotos del 1 de abril, donde se veía que las mujeres habían tomado un sendero en el mirador de la divisoria continental y deambularon por el bosque horas antes de su primer intento de llamadas, pero sin signos de nada inusual. El 8 de abril se tomaron 90 fotos con flash entre la 1 y las 4 de la mañana, aparentemente en lo profundo de la jungla y en una oscuridad casi total. Algunas fotos muestran que posiblemente estaban cerca de un río o de un barranco. Algunos muestran una ramita con bolsas de plástico encima de una roca. Otro muestra lo que parece una correa de mochila y un espejo en otra roca. Y otro muestra la parte posterior de la cabeza de Chris. El hallazgo de la mochila motivó nuevas búsquedas a lo largo del río Culebra. Los pantalones cortos de Chris se encontraron sobre una roca a pocos kilómetros de donde se había descubierto la mochila de Lisanne. Un rumor afirmaba que los pantalones cortos se encontraron con cremallera y cuidadosamente doblados, pero las imágenes de los pantalones cortos publicadas en 2021 desmintieron esta información. 2 meses después, más cerca de donde se descubrió la mochila, se encontraron una pelvis y un pie dentro de una bota. Luego se descubrieron al menos 33 huesos muy dispersos a lo largo de la misma orilla del río. Las pruebas de ADN confirmaron que los restos eran de Chris y Lisanne. Los huesos de Lisanne todavía tenían un poco de piel adherida, pero los de Chris parecían haber sido blanqueados. Un antropólogo forense panameño afirmó más tarde que bajo la lupa no había rasguños perceptibles de ningún tipo en los huesos, ni de origen natural ni cultural. No había marcas en los huesos en absoluto. Se habían descarnado naturalmente debido a la descomposición. Un mes después de la desaparición de las 2 estudiantes, también desapareció la estadounidense Loretta Hinman, de 47 años. Su auto alquilado fue encontrado intacto en su casa, pero no había rastros de la mujer. En 2015, los medios panameños y holandeses reportaron la muerte del taxista que llevó a Chris y Lisanne desde Boquete hasta el inicio de la ruta del pianista. El conductor del taxi, Leonardo Arturo González, fue una de las últimas personas en ver con vida a las jóvenes. Otro panameño de 34 años se ahogó en el río Hualaca mientras esperaba clientes y un guía para nadar allí. Según un instructor de senderismo que estaba entrenando con sus alumnos cerca en el momento de la muerte del taxista, la zona es fácil de nadar y no hay fuertes corrientes. No escucharon gritos de ayuda ni salpicaduras de agua. En 2017, tras el asesinato de una turista estadounidense en Panamá, el embajador estadounidense en el país, John Feley, hizo un comunicado oficial en el que desmintió la información que supuestamente se había encontrado al atacante de las holandesas. La declaración se destaca por el hecho de que el embajador usó la palabra asesinato en una relación con Chris y Lisanne. A pesar de que la investigación oficial del caso terminó en 2015 y no se reanudó, con el tiempo aparecieron más y más materiales nuevos en internet, fusionados por varias personas. Solo se publicó oficialmente una pequeña cantidad de fotos de la cámara de Lisanne, pero en 2020 una parte significativa de las fotos de diversas calidades entraron al dominio público, lo que permitió a los entusiastas crear un panorama a partir de fotos nocturnas el 8 de abril. En 2019, los diarios personales de ambas holandesas, que mantuvieron hasta el momento de su desaparición, aparecieron en internet y fueron traducidos al inglés del holandés. En 2021 se publicaron fotografías previamente desconocidas de los pantalones cortos de Chris encontrados en el río entre el primer y segundo puente de los Monos. En enero de 2022 se realizó un podcast llamado Lost in Panama, publicado en la plataforma de Apple y Spotify. En él, diversos investigadores que llevan años en el caso dan nuevos detalles sobre los sucesos ocurridos. En ellos se afirma que las chicas fueron posiblemente asesinadas por un grupo de locales que conocieron una noche antes en una discoteca local. Cabe mencionar que 5 personas relacionadas con las chicas han sido asesinas en Panamá, entre ellos personas que las vieron por última vez con el grupo de locales con los que se encontraban la noche anterior. Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video, suscríbete para más casos y nos vemos en la próxima historia.